el trágico colapso de Fernando Torres. Lágrimas, silencio y una nación en shock. La noche caía lentamente sobre Madrid, mientras las luces de la ciudad comenzaban a iluminar las avenidas húmedas por la lluvia. Nadie imaginaba que, a esa misma hora, uno de los nombres más queridos del fútbol español estaba luchando desesperadamente por su vida, detrás de las puertas cerradas de un hospital privado. El silencio que rodeaba aquel edificio médico contrastaba brutalmente con la tormenta emocional que estaba a punto de explotar en toda España. Fernando Torres, el legendario delantero que alguna vez hizo vibrar a millones con sus goles inolvidables, había sido ingresado de urgencia tras sufrir un presunto infarto agudo de miocardio. La noticia cayó como un rayo sobre el mundo del deporte. Durante varios minutos nadie quería creerlo. Las redes sociales se llenaron de mensajes confusos, rumores, fotografías antiguas y oraciones desesperadas. Pero todo cambió cuando apareció ella, Olala Domínguez Liste, la mujer que había acompañado a Fernando Torres durante gran parte de su vida, llegó al hospital completamente destrozada. Sus ojos estaban hinchados por el llanto, sus manos temblaban. Apenas podía mantenerse en pie mientras periodistas, cámaras y aficionados intentaban entender qué estaba ocurriendo. Y entonces, entre lágrimas, confirmó la tragedia. «Fernando está luchando. Los médicos hacen todo lo posible», dijo con la voz quebrada antes de romper a llorar desconsoladamente frente a las cámaras. Aquellas palabras paralizaron a España. Un día que comenzó como cualquier otro. Horas antes de la tragedia, Fernando Torres había intentado llevar una jornada aparentemente normal. Según personas cercanas a la familia, el exfutbolista había estado sintiéndose cansado desde hacía varios días. Algunos amigos incluso afirmaron que había sufrido pequeños dolores en el pecho, aunque él insistía en que solo era agotamiento acumulado. Fernando nunca fue un hombre que disfrutara mostrar debilidad. Desde joven, aprendió a resistir el dolor. Lo hizo en el Atlético de Madrid, lo hizo en Liverpool, lo hizo en Chelsea y también con la selección española. Durante años jugó lesionado, soportando críticas, presión mediática y enormes expectativas. Pero esta vez era diferente. Aquella mañana, según testigos, Torres se encontraba en casa junto a su familia. Todo parecía tranquilo. Compartió el desayuno con Olaya y habló con sus hijos sobre actividades escolares. Nadie sospechaba que, pocas horas después, la vida de todos cambiaría para siempre. Cerca del mediodía, Fernando comenzó a sentirse mal. Primero fue un leve mareo, después una fuerte presión en el pecho, luego dificultad para respirar. Olala recordó inmediatamente que algo grave estaba ocurriendo. Según fuentes cercanas, ella insistió en llamar a emergencias, pero Fernando intentó minimizar la situación. «Estoy bien. Solo necesito descansar», habría dicho. Sin embargo, minutos después, el exjugador cayó al suelo frente a su esposa. El grito de Olaya estremeció toda la casa. La desesperada carrera hacia el hospital. La ambulancia llegó en cuestión de minutos, pero para Olaya aquel tiempo pareció eterno. Los paramédicos encontraron a Fernando con síntomas extremadamente preocupantes. Su ritmo cardíaco era inestable, y los signos de un infarto severo eran evidentes. Uno de los vecinos relató después que jamás olvidará el rostro de Olaya mientras veía cómo introducían a su esposo en la ambulancia. «Parecía rota, completamente destruida», comentó. Las sirenas atravesaron Madrid a toda velocidad. Dentro del vehículo médico, Fernando luchaba por mantenerse consciente. Los médicos intentaban estabilizarlo mientras recibían instrucciones del hospital para preparar una intervención urgente. Mientras tanto, Olaya seguía la ambulancia en otro coche, llorando sin control. Ella sabía que aquello podía ser el peor momento de su vida. El caos en el hospital. Cuando la ambulancia llegó al hospital, todo se volvió frenético. Médicos corriendo, puertas abriéndose, enfermeros gritando instrucciones. Fernando Torres fue trasladado inmediatamente a la unidad coronaria. El diagnóstico preliminar era devastador. Un infarto agudo extremadamente delicado. Los especialistas decidieron intervenir de emergencia. Durante más de 2 horas nadie tuvo noticias claras sobre su estado. Olaya esperaba afuera de la sala médica completamente derrumbada. En algunos momentos intentaba mantenerse fuerte. En otros, simplemente lloraba abrazada a familiares cercanos. Las imágenes comenzaron a filtrarse rápidamente. Y entonces ocurrió lo inevitable. La noticia explotó en Internet. España entra en shock, Fernando Torres hospitalizado en estado crítico. Ese titular apareció simultáneamente en decenas de medios deportivos y programas televisivos. En pocos minutos, el nombre de Fernando Torres se convirtió en tendencia mundial. Miles de aficionados comenzaron a reunirse frente al hospital. Muchos llevaban camisetas del Atlético de Madrid,
Otros sostenían fotografías antiguas. Algunos simplemente rezaban en silencio. El ambiente era desgarrador. Varias personas rompían en llanto mientras recordaban los mejores momentos de El Niño, aquel joven rubio que conquistó Europa con su velocidad y humildad. En Liverpool, aficionados dejaron flores frente a Anfield. En Madrid, las radios deportivas suspendieron su programación habitual. Excompañeros comenzaron a reaccionar públicamente. Sergio Ramos escribió: «Fuerza, hermano, estamos contigo». Andrés Iniesta publicó un mensaje lleno de emoción: «Todos rezamos por ti, Fernando». David Villa confesó sentirse devastado. Incluso aficionados rivales olvidaron cualquier diferencia futbolística, porque Fernando Torres era mucho más que un futbolista, era un símbolo. Las lágrimas de Olaya que rompieron corazones, pero nada impactó tanto como la aparición pública de Olaya Domínguez Liste. Pasadas las 10 de la noche, la esposa de Fernando salió brevemente del hospital para hablar con los medios. Los periodistas esperaban una actualización médica. Lo que encontraron fue una mujer completamente destruida. Sus ojos estaban rojos, su voz temblaba. Apenas podía respirar entre lágrimas. «Ay, Fernando está peleando por su vida», dijo mientras intentaba contener el llanto. El silencio se apoderó de todos. «Nunca imaginamos algo así. Esta mañana él estaba sonriendo con nuestros hijos». En ese instante, Olaya se cubrió el rostro y rompió a llorar desconsoladamente. Las cámaras captaron cada segundo. España entera lloró con ella. El amor silencioso de Fernando y Olaya. La historia entre Fernando Torres y Olaya siempre fue distinta a la de otras celebridades. Nunca buscaron escándalos, nunca vivieron obsesionados con la fama, se conocieron siendo muy jóvenes y construyeron una relación basada en la discreción, la confianza y el amor familiar. Mientras otros futbolistas aparecían constantemente en fiestas o titulares polémicos, Fernando prefería volver a casa con Olaya y sus hijos. Ella fue su refugio durante los momentos más difíciles de su carrera, cuando Torres sufrió lesiones, cuando enfrentó críticas, cuando atravesó etapas complicadas en Chelsea. Olala permaneció a su lado. Siempre. Por eso verla completamente destruida frente al hospital resultó insoportable para millones de personas. Los médicos luchan contra el tiempo. Dentro de la unidad coronaria, la situación seguía siendo extremadamente delicada. Fuentes médicas filtraron que Fernando había sufrido complicaciones severas derivadas del infarto. Su corazón había sido sometido a una enorme presión. Los especialistas trabajaban contrarreloj. Cada minuto era crucial. El hospital reforzó la seguridad debido a la cantidad de personas que intentaban ingresar o conseguir información. Incluso periodistas internacionales llegaron durante la madrugada. Todos querían saber lo mismo. ¿Sobrevivirá Fernando Torres? Los rumores comienzan a multiplicarse. Con el paso de las horas, comenzaron a circular rumores aterradores. Algunos medios aseguraban que su estado era irreversible. Otros afirmaban que había sufrido múltiples paros cardíacos. Las redes sociales se convirtieron en un caos emocional. Miles de personas publicaban mensajes desesperados. Muchos se negaban a aceptar la gravedad de la situación. Otros simplemente pedían un milagro. El nombre Fernando apareció acompañado de millones de corazones y oraciones. La reacción del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid emitió un comunicado breve pero profundamente emotivo. Toda la familia rojiblanca está unida en apoyo a Fernando Torres y su familia en este difícil momento. Las pantallas del Estadio Metropolitano mostraron imágenes históricas del delantero. Los aficionados comenzaron espontáneamente a cantar su nombre. ¡Torres! 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 El eco emocional fue devastador. Muchos aficionados adultos confesaron sentirse como si un miembro de su propia familia estuviera sufriendo, porque Fernando representaba una época inolvidable del club. Los hijos de Fernando. Uno de los aspectos más dolorosos de la tragedia fue la situación de los hijos de Fernando y Olaya. Según fuentes cercanas, los niños fueron llevados con familiares mientras la situación médica evolucionaba. Pero inevitablemente comenzaron a hacer preguntas. ¿Papá va a estar bien? Esa pregunta destrozó emocionalmente a Olaya, porque en realidad nadie tenía una respuesta segura. El miedo más grande. Durante la madrugada, un médico finalmente salió para hablar con la familia. El ambiente era tenso. Olaya apenas podía mantenerse en pie. Las palabras del especialista fueron durísimas. Las próximas horas serán decisivas. Aquella frase cayó como una sentencia. Olaya comenzó nuevamente a llorar. Algunos familiares intentaban abrazarla mientras ella repetía entre sollozos: «Fernando tiene que vivir, tiene que volver con nosotros». Un héroe convertido en paciente.
Resultaba imposible para muchos aceptar la imagen de Fernando Torres conectado a máquinas, luchando por respirar, mientras los médicos monitoreaban cada latido de su corazón. El hombre que tantas veces había corrido durante 90 minutos frente a miles de personas, ahora estaba inmóvil en una cama de hospital. La fragilidad de la vida golpeó brutalmente a todos. La madrugada más larga afuera del hospital seguían llegando aficionados. Algunos llevaban velas, otros camisetas firmadas. Había personas llorando abrazadas. Incluso trabajadores del hospital confesaron sentirse emocionalmente afectados. Nunca imaginaron vivir una noche así. Mientras tanto, Olalla no se separaba de la puerta de cuidados intensivos. No quería dormir, no quería comer, solo quería escuchar una frase. Fernando está fuera de peligro. Pero esa frase nunca llegó durante aquella interminable noche. El silencio que aterró a todos. Cerca de las 4 de la madrugada ocurrió algo que incrementó aún más el miedo. Los médicos dejaron de dar actualizaciones. El silencio fue absoluto. Y cuando en una tragedia médica aparece el silencio, el miedo crece. Los periodistas comenzaron a especular. Los aficionados rezaban desesperadamente. Olalla permanecía sentada, completamente inmóvil, mirando al vacío, como si su alma estuviera rota. El amanecer del horror. Cuando comenzó a salir el sol sobre Madrid, miles de personas seguían pendientes de cualquier noticia. Los programas de televisión transmitían en vivo desde el hospital. Las redes sociales explotaban cada minuto. Y dentro del edificio, Fernando Torres seguía luchando por sobrevivir. Olalla, agotada emocionalmente, finalmente volvió a aparecer brevemente frente a las cámaras. Sus palabras fueron apenas un susurro. «Por favor, recen por él». Después rompió nuevamente a llorar. Y en ese momento, toda España sintió el mismo dolor, porque el héroe de tantas noches gloriosas estaba viviendo la batalla más difícil de toda su vida, la noche más oscura de Olalla. Fernando Torres. Entre la vida y la muerte. La mañana siguiente amaneció gris sobre Madrid. El cielo parecía acompañar el sufrimiento de millones de personas que seguían pendientes del estado de Fernando Torres. Afuera del hospital, el silencio era extraño. Ya no había gritos ni caos como durante la noche anterior. Ahora predominaba algo mucho más doloroso. El miedo. El verdadero miedo. Decenas de aficionados permanecían allí desde hacía horas sin moverse. Algunos llevaban bufandas del Atlético de Madrid. Otros sostenían velas encendidas pese al viento frío de la madrugada. Muchos ni siquiera hablaban. Simplemente observaban las puertas automáticas del hospital esperando una noticia que pudiera devolverles algo de esperanza. Pero dentro del edificio, la situación era todavía peor de lo que el público imaginaba. Fernando Torres seguía en estado crítico. Los médicos luchaban desesperadamente para estabilizar su corazón tras el severo infarto sufrido la tarde anterior. Las próximas horas podían definir absolutamente todo, y Olalla Domínguez Liste estaba completamente destruida. El rostro del dolor. Aquella mañana, una imagen comenzó a circular por toda España. Olalla sentada sola en un pasillo del hospital, cabizbaja, con el rostro cubierto por las manos, llorando en silencio. La fotografía partió el corazón de millones de personas, porque por primera vez, muchos entendieron que la tragedia era real. Ya no se trataba de rumores de internet ni de especulaciones televisivas. Era una familia sufriendo una pesadilla insoportable. Personas cercanas aseguraban que Olalla no había dormido ni un solo minuto desde que Fernando fue ingresado de urgencia. Cada vez que sonaba una alarma médica, ella temblaba. Cada vez que un doctor salía de cuidados intensivos, dejaba de respirar esperando escuchar alguna noticia. Pero las noticias seguían siendo devastadoras. El complicado parte médico. Poco después de las 9 de la mañana, uno de los cardiólogos responsables del tratamiento habló brevemente con la familia. El ambiente era tenso. Nadie se atrevía siquiera a imaginar lo peor. Pero las palabras del médico helaron la sangre de todos. Fernando continúa extremadamente delicado. Hemos logrado estabilizar algunos parámetros, pero el daño cardíaco ha sido severo. Olalla comenzó inmediatamente a llorar. Un familiar intentó abrazarla mientras ella repetía una y otra vez: «No, no, Fernando no puede irse». Según fuentes cercanas, los especialistas detectaron complicaciones adicionales derivadas del infarto. El corazón del exfutbolista había sufrido una presión enorme y existía riesgo de nuevas crisis durante las siguientes horas. Aquella noticia se filtró rápidamente a la prensa, y España entera volvió a entrar en pánico. El hospital colapsa emocionalmente, la cantidad de personas reunidas afuera del hospital ya era inmensa.
Algunos aficionados viajaron desde otras ciudades únicamente para estar allí. Desde Liverpool llegaron mensajes gigantescos colocados cerca de Anfield. Fight Fernando. En Madrid, los seguidores del Atlético comenzaron a cantar himnos históricos del club frente al hospital. Muchos lloraban mientras coreaban su nombre. ¡Torres! 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 El sonido atravesaba las ventanas del edificio médico. Varios trabajadores confesaron después que incluso enfermeras terminaron emocionadas al escuchar a la multitud apoyando al exjugador, porque Fernando Torres no era simplemente una estrella del fútbol. Era un símbolo emocional para varias generaciones, los recuerdos que comenzaron a perseguir a Olaya. Mientras esperaba noticias, Olaya comenzó a recordar toda su vida junto a Fernando, las primeras citas cuando apenas eran adolescentes, los entrenamientos interminables, los momentos difíciles, las victorias, las mudanzas, los nacimientos de sus hijos, las lágrimas, las promesas. Ella jamás imaginó terminar sentada en un hospital, rogando para que el amor de su vida no muriera. Según una amiga cercana, Olala pasó gran parte de la mañana mirando fotografías antiguas desde su teléfono móvil. En varias imágenes aparecía Fernando abrazando a sus hijos, sonriendo, feliz, lleno de vida. Y eso hacía todavía más insoportable la realidad actual. Una conversación devastadora. Cerca del mediodía, ocurrió uno de los momentos más duros de toda la tragedia. Uno de los médicos pidió hablar a solas con Olaya. La conversación duró apenas 10 minutos. Pero cuando ella salió de aquella oficina médica, estaba completamente rota. Testigos aseguraron que apenas podía caminar. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos. Olaya se apoyó contra una pared antes de romper a llorar de manera incontrolable. Algunos familiares corrieron para sostenerla. ¿Qué le habían dicho? Minutos después, varios medios filtraron información estremecedora. Fernando Torres había sufrido una nueva complicación cardíaca durante la mañana. Los médicos temían otro colapso. España contiene la respiración. La noticia paralizó completamente al país. Los canales deportivos interrumpieron toda su programación. Las redes sociales explotaron nuevamente. Miles de personas comenzaron a publicar mensajes desesperados. Fernando tiene que sobrevivir. No puede terminar así. Estamos rezando por ti. Incluso futbolistas rivales confesaban sentirse devastados. Iker Casillas escribió: "No existen colores cuando la vida está en juego. Fuerza Fernando". Luis Suárez también reaccionó emocionado. Excompañeros de Liverpool enviaron videos de apoyo. En cuestión de horas, el drama de Fernando Torres había dejado de ser una noticia deportiva para convertirse en una tragedia humana seguida por el mundo entero. Los hijos preguntan por su padre. Pero mientras millones de personas sufrían desde lejos, el dolor más grande seguía dentro de la familia. Los hijos de Fernando comenzaron a notar la gravedad de la situación. Uno de ellos, según fuentes cercanas, preguntó entre lágrimas: ¿Papá se va a morir? Aquella pregunta destrozó completamente a Olaya. La esposa del exfutbolista se encerró varios minutos en el baño del hospital llorando sin control. Nadie estaba preparado para responder algo así, ni siquiera los médicos. El miedo de perderlo todo, Fernando Torres siempre fue el centro emocional de su familia. Aunque era famoso mundialmente, en casa llevaba una vida sorprendentemente sencilla. Disfrutaba cocinar, jugar con sus hijos y pasar tiempo lejos de los focos mediáticos. Olaya siempre decía que Fernando era mucho más feliz como padre que como estrella del fútbol. Por eso verla enfrentando la posibilidad de perderlo resultaba devastador. Según personas cercanas, ella repetía constantemente una frase: "No sé cómo vivir sin él". La batalla en cuidados intensivos. Mientras tanto, dentro de la unidad médica, los especialistas trabajaban sin descanso. Fernando permanecía conectado a múltiples máquinas. Los médicos monitoreaban cada latido de su corazón. Cada pequeño cambio podía significar vida o muerte. El equipo médico evitaba hacer pronósticos optimistas. La situación seguía siendo extremadamente peligrosa. Uno de los enfermeros confesó después: "Nunca habíamos visto tanta presión emocional alrededor de un paciente". Los rumores más oscuros. Con el paso de las horas, comenzaron a aparecer rumores aterradores en Internet. Algunos medios irresponsables llegaron incluso a asegurar que Fernando había sufrido muerte clínica temporal. Otros hablaban de daños irreversibles. El caos informativo aumentó todavía más el sufrimiento de la familia. Olala, agotada emocionalmente, pidió a los periodistas respeto y privacidad. Pero el interés mundial seguía creciendo. El mensaje secreto de Fernando. Durante la tarde, una persona cercana reveló algo que rompió emocionalmente a muchos aficionados. Días antes de la tragedia,
Fernando había confesado sentirse agotado, no solo físicamente, también emocionalmente. Según aquella fuente, el exfutbolista llevaba tiempo ignorando señales preocupantes de su salud debido al estrés acumulado y la presión constante de sus compromisos profesionales. Pero jamás imaginó que terminaría luchando por sobrevivir. El momento que hizo llorar al hospital entero, cerca de las 6 de la tarde, ocurrió una escena absolutamente devastadora. Los médicos permitieron a Olaya entrar brevemente a ver a Fernando en cuidados intensivos. Ella llevaba horas suplicándolo. Cuando finalmente ingresó a la habitación, se derrumbó. Fernando estaba rodeado de máquinas, con tubos, monitores, respiración asistida, inmóvil. El hombre fuerte que había conquistado estadios ahora parecía frágil, muy frágil. Olaya se acercó lentamente a la cama, tomó su mano y comenzó a llorar desconsoladamente. Según una enfermera presente en la habitación, la esposa del exjugador repetía entre lágrimas: «Por favor, Fernando, vuelve conmigo. Nuestros hijos te necesitan». Aquella escena hizo llorar incluso a varios médicos. Una nación rezando. La noche volvió a caer sobre Madrid. Pero nadie se movía del hospital. Miles de velas iluminaban los alrededores. Algunas personas rezaban en voz baja, otras cantaban canciones del Atlético. Varias iglesias de España comenzaron cadenas de oración por la salud de Fernando Torres. El país entero parecía unido por una misma esperanza. El comunicado más doloroso. Pasadas las 9 de la noche, la familia autorizó un breve comunicado oficial. El texto decía: Fernando Torres continúa en estado crítico. Agradecemos profundamente el cariño recibido y pedimos respeto en estos momentos tan difíciles. Aquellas palabras confirmaron lo que todos temían. La situación seguía siendo gravísima. Olala volvió a aparecer brevemente frente a las cámaras, pero esta vez parecía todavía más débil, más cansada, más rota, con lágrimas cayendo lentamente por su rostro. Apenas logró decir: Fernando está luchando, nunca se rindió en su vida. Espero que tampoco se rinda ahora. Después se cubrió el rostro y desapareció nuevamente dentro del hospital. El silencio más aterrador. La madrugada avanzaba lentamente, y entonces ocurrió algo que volvió a sembrar el terror. Los médicos dejaron nuevamente de ofrecer actualizaciones. El silencio absoluto dominó todo. Nadie sabía qué estaba ocurriendo dentro de cuidados intensivos. Los periodistas comenzaron a especular lo peor. Los aficionados lloraban abrazados. Olala permanecía sentada sola frente a la puerta médica, sin moverse, sin hablar, como si el tiempo se hubiera detenido. Una llamada inesperada cerca de las 3 de la madrugada, el teléfono de Olaya sonó. Era uno de los médicos. Ella se levantó de inmediato, temblando. Los familiares observaron aterrados cómo desaparecía detrás de una puerta. Pasaron varios minutos eternos, y cuando finalmente volvió a salir, su rostro había cambiado por completo. Estaba llorando otra vez, pero esta vez había algo distinto en sus ojos. Algo que nadie logró comprender completamente. Esperanza. O quizás miedo. Porque Fernando Torres acababa de enfrentar la batalla más importante de toda su vida. Y el desenlace todavía estaba lejos de terminar. El milagro de Fernando Torres. Lágrimas, esperanza y el renacer de una leyenda. La madrugada seguía envuelta en un silencio insoportable dentro del hospital de Madrid. Olala Domínguez Liste permanecía inmóvil frente a la puerta de cuidados intensivos después de aquella llamada inesperada de los médicos. Sus manos seguían temblando. Su corazón latía con fuerza descontrolada. Durante segundos eternos nadie se atrevió a preguntarle qué había ocurrido, hasta que finalmente ella levantó la mirada. Tenía lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran solamente lágrimas de desesperación, eran lágrimas de esperanza. Fernando reaccionó, susurró con la voz quebrada. Aquellas palabras cambiaron completamente el ambiente. Los familiares comenzaron a llorar abrazados. Algunos médicos respiraron con alivio, y afuera del hospital, donde miles de aficionados seguían esperando noticias bajo la fría noche madrileña, comenzó lentamente a expandirse un rumor que parecía imposible horas antes. Fernando Torres seguía luchando, y estaba resistiendo. La reacción que devolvió la esperanza. Según revelaron después fuentes médicas, durante aquella crítica madrugada, Fernando mostró una leve mejoría inesperada en sus constantes cardíacas. Tras varias horas extremadamente delicadas, su corazón comenzó finalmente a responder al tratamiento. Los especialistas seguían siendo prudentes. El peligro aún no había desaparecido, pero por primera vez desde el infarto, existía una pequeña posibilidad de recuperación. Olala no pudo contener las lágrimas cuando escuchó al médico decir: «Ha reaccionado. Eso es una buena señal». Aquella frase fue suficiente para devolverle fuerzas. Después de casi 2 días sin dormir, sin comer y sin dejar de llorar,
la esposa de Fernando sintió que todavía existía esperanza. El mensaje que emocionó a España. Poco antes del amanecer, Olaya salió brevemente frente a los periodistas. Las cámaras captaron inmediatamente su rostro agotado, pero diferente al de las horas anteriores. Seguía devastada, pero ya no completamente rota. Con lágrimas cayendo lentamente por sus mejillas, dijo: Fernando sigue con nosotros. Gracias a todos por rezar por él. Aquellas palabras provocaron una explosión emocional en redes sociales. Miles de aficionados comenzaron a celebrar entre lágrimas. En las afueras del hospital, muchas personas se abrazaron al escuchar la noticia. Algunos incluso comenzaron a cantar el himno del Atlético de Madrid. El ambiente seguía siendo tenso, pero por primera vez apareció algo que parecía perdido: esperanza. El despertar más esperado. Horas después, los médicos redujeron lentamente la sedación para evaluar la respuesta de Fernando. Olaya esperaba afuera de la habitación completamente nerviosa. No podía respirar, no podía pensar, solo repetía una oración en silencio. Y entonces ocurrió. Uno de los médicos salió sonriendo ligeramente. Fernando abrió los ojos. Olaya comenzó inmediatamente a llorar desconsoladamente. Pero esta vez eran lágrimas distintas. Lágrimas de alivio, lágrimas de amor, lágrimas de una mujer que estuvo a punto de perder al hombre de su vida. El reencuentro. Cuando finalmente permitieron a Olaya entrar nuevamente a la habitación, Fernando seguía muy débil. Los aparatos médicos continuaban rodeándolo. Su rostro estaba cansado, pero estaba consciente. Ella tomó suavemente su mano mientras las lágrimas corrían sin parar. Fernando apenas pudo mirarla. Intentó hablar, pero no tenía fuerzas. Olaya se inclinó lentamente y besó su frente. Pensé que te perdía, susurró llorando. Fernando cerró los ojos lentamente mientras apretaba débilmente la mano de su esposa. Ese pequeño gesto bastó para romper emocionalmente a todos los presentes. La confesión de Fernando. Días después, cuando su estado comenzó a estabilizarse, Fernando habló brevemente con su familia. Según personas cercanas, el exfutbolista confesó algo estremecedor. Sentí miedo. Pensé que no volvería a verlos y... Aquellas palabras hicieron llorar nuevamente a Olaya, porque durante horas ella también había pensado exactamente lo mismo. La recuperación lenta. La recuperación de Fernando no fue sencilla. Los médicos dejaron claro que había sobrevivido a una situación extremadamente grave y que ahora debía cambiar completamente su ritmo de vida. El estrés, la presión, el agotamiento, todo había pasado factura. Fernando entendió entonces que la vida podía desaparecer en cuestión de segundos, y que ninguna fama ni éxito deportivo valían más que su familia. El regreso de la sonrisa. Semanas después de la tragedia, una fotografía emocionó profundamente al mundo. Fernando Torres aparecía saliendo del hospital acompañado de Olaya y sus hijos. Todavía estaba débil, más delgado, pero sonriendo. Olaya caminaba tomada de su brazo sin separarse ni un segundo. Aquella imagen recorrió toda España, porque simbolizaba mucho más que una recuperación médica. Era el triunfo de la vida, del amor, de la esperanza. El mensaje final de Olaya. Antes de abandonar el hospital, Olaya quiso enviar unas palabras a todas las personas que apoyaron a su familia durante los momentos más oscuros. Con lágrimas en los ojos declaró: «Gracias por no dejarnos solos. Fernando sigue aquí gracias al trabajo de los médicos y al cariño inmenso de la gente». Después miró a su esposo emocionada y añadió: «Ahora solo queremos vivir tranquilos, juntos». El hombre que volvió a nacer. Fernando Torres jamás olvidaría aquella noche. La noche en la que estuvo a punto de perderlo todo. La noche en la que millones de personas rezaron por él. La noche en la que Olaya lloró desconsoladamente, creyendo que su historia de amor llegaba al final. Pero el destino escribió otra historia, porque el niño sobrevivió, y desde entonces entendió algo que el fútbol nunca pudo enseñarle. Que la verdadera victoria no estaba en los trofeos ni en los estadios repletos, sino en despertar un día más junto a las personas que ama.